Buenas noches, profesor. Nosotros somos el equipo número 7 y vamos a comenzar con la grabación correspondiente a la actividad número 8. Vamos a comenzar con la pregunta de ¿qué son los microprocesadores? Bueno, según la definición que encontré, sería que un microprocesador, que también es conocido como solamente procesador, es el circuito integrado central de un sistema informático. Este circuito se lleva a cabo con las operaciones lógicas y aritméticas que permiten la ejecución de los programas desde el sistema operativo hasta el software. Y un microprocesador puede operar con uno o más CPUs, cada una construida por registros, una unidad de control, una unidad de aritmetología y una unidad de cálculo. Y también algunas definiciones muy completas que encontré en internet serían que el procesador o microprocesador es la unidad de procesamiento principal de un ordenador. Es por ello que es la más importante. Algunas veces en las clases nos hemos referido a él como el cerebro de la computadora y es el encargado de ejecutar todos los programas y las aplicaciones que usa el usuario. Solo ejecuta instrucciones en lenguaje máquina, realizando operaciones aritméticas lógicas, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir y las operaciones. También las lógicas binarias y accesos a memoria. Bueno, hablando un poquito sobre en qué parte está ubicado, pues se conecta generalmente mediante un zócalo a la placa base o la tarjeta madre, que vienen siendo lo mismo, junto con un sistema disipador de calor que conforman ciertos materiales de disipación térmica y un fan cooler, que el fan cooler pues sería un ventilador interno. Y la ubicación del microprocesador también varía según la marca, el modelo, tanto de la placa madre como la arquitectura que tenga nuestra computadora. Hablando un poco sobre la evolución de los microprocesadores, pues han ido evolucionando desde el lanzamiento del primer microprocesador que fue en 1971. Su estructura básicamente ha cambiado y mejorado en gran medida en la capacidad de procesamiento que tienen. Uno de los materiales por los que están compuestos los microprocesadores sería el silicio, que es el material principal con el que se fabrican todos estos microprocesadores. También el aluminio y cobre, que se utilizan como contactos electrónicos. El oro, que se utiliza para los finísimos pines metálicos. El óxido de silicio se utiliza para recubrir las obleas con una capa aislante. Alguna vez en una tarea en equipo que nos dejaron, vimos estas obleas que es para la creación de estos microprocesadores. Y plástico cerámica que se utiliza nada más para la cápsula protectora del microprocesador. Bueno, también se pide que mencionemos algunos diagramas de bloques acerca de un microprocesador. Yo hice el diagrama en bloque del 8038.6, que sería este de aquí, no sé si se alcanza a apreciar, pero pues bueno, más o menos es pues la explicación de cómo trabaja el microprocesador. Tengo aquí la unidad de segmentación que se conecta con la unidad de paginación. En la unidad de segmentación tenemos el sumador de las tres entradas, 6 registros descriptores y el límite y atributos. En la unidad de paginación tenemos el sumador, el caché de páginas y el PLA de control y atributos también. De otro lado, un poquito más aislado, sería la unidad del control del bus que se conecta con el control, en donde tenemos los drivers de direcciones, el control de pipeline y tamaño y multiplexadores transceivers. Del lado de abajo, una conexión que le sigue a la unidad de segmentación, tenemos control, que es la decodificación y secuenciamiento, y el RAM de control. En este diagrama de bloques también mostré los buses y les especifiqué pues el nombre que se le da según la información del fabricante, como el bus de direcciones lineales, el bus de direcciones efectivas, el bus de desplazamientos. También tenemos banderas y el control de la luz, que en el ALU pues tenemos el conjunto de registros.
También tenemos la predecodificación de instrucciones, en donde se encuentra el decodificador de instrucciones y la cola de tres instrucciones decodificadas. Y ya por último tenemos también la prebúsqueda de instrucciones, que en donde tendríamos la cola de bytes de código y el prebuscador verificador de límite. Bueno, eso sería todo por parte de la pregunta de los microprocesadores. Fue una pregunta bastante general, intenté de indagar un poco en varias cosas, pero ya lo reforzamos más adelante también. Bueno, sí, el turno de qué son los microcontroladores. Pues los microcontroladores son dispositivos integrados que contienen un procesador, una memoria y periféricos de entrada y salida, todo contenido en un solo chip. Estos son utilizados pues para una gran variedad de aplicaciones, para controlar procesos en tiempo real, por ejemplo, los electrodomésticos, automóviles, dispositivos médicos, algunos sistemas de seguridad, entre otras cosas. Los microcontroladores se programan para realizar tareas. Sí, como decía, este, algunos componentes clave son los microcontroladores, tienen su unidad central de procesamiento, memoria, ya sea RAM y ROM, e incluso flash. Los periféricos, como ya había mencionado, puertos seriales, convertidores análogos digitales y digitales análogos, temporizadores, interfaces de comunicación, como los UART, SPI, I2C y en algunos casos también un núcleo procesador de gráfico o un GPU, pues. Este, la programación de los microcontroladores, pues se pueden programar utilizando lenguajes de alto nivel como C o C++, incluso ensamblador. Los programas se cargan a memoria del microcontrolador y se ejecutan para controlar funciones específicas de estos dispositivos. Normalmente los fabricantes incluyen un IDE dentro de estos microcontroladores para tener un acceso fácil a los mismos. ¿Qué aplicación? Algunas aplicaciones pues utilizan una gama amplia de aplicaciones como pues, sistemas embedidos en los automóviles para controlar el motor, electrodomésticos como ya había mencionado, dispositivos médicos, control de parámetros, sistemas de seguridad y en muchos otros dispositivos que requieren de algún control y procesamiento de datos. Y bueno, para el desarrollo de software, se puede desarrollar software para microcontroladores. Se utilizan entornos de desarrollo integrados, como recién mencioné, los IDEs, que proporcionan herramientas para escribir, compilar y depurar códigos. Y pues así también como para programar como tal directamente el microcontrolador. Algunos ejemplos de algunos IDEs pues puede ser el MPLAB, de algunos controladores de microchip, el STM-Cubel para microcontroladores de STM y STM Electronics, y el Arduino, que es de los más famosos. Este, y pues bueno, para hablar un poco acerca de los microcontroladores que buscamos, pues investigamos acerca del microcontrolador ATmega 328P, que es el que se usa directamente en Arduino.
Pues este microcontrolador tiene 28 pines que se conectan directamente a la placa del Arduino, y algunos de los pines que se utilizan, o de las funciones que tienen, pues los básicos tiene un pin de tierra, de voltaje de entrada, tiene reloj también, y tiene puertos que son bidireccionales, ya sean que son de 8 bits y con algunas resistencias pull-up internas. Estas están dentro de cada pin y las funciones pueden ser alternas para, para estos tipos de pines. Pueden ser como XTAL, SPI o comparadores de salida. También tenemos los puertos E dentro de este microcontrolador, que es un puerto bidireccional, en este caso de 7 bits, con resistores pull-up igual, y algunas de sus funciones alternas es entradas analógicas y 2C. Y pues bueno, estos se comunican directamente. Tenemos en este diagrama de bloques tenemos un registro un archivo de registros, un contador de programa, una memoria flash de programa, un registro de instrucciones, instrucciones decodificadas, memoria de datos, el ALU, un puntero de pila y un registro de estados. Todo esto contenido en este microcontrolador, que ya tenemos el diagrama en la actividad por escrito. El otro microcontrolador que investigamos fue el PIC 18F4550. Puede ser programado en lenguaje ensamblador o lenguaje C. Algunas de las características fundamentales de este microcontrolador es que contiene una arquitectura RISC avanzada, basada en Harvard, de 16 bits y 8 bits de datos. Tiene 77 instrucciones por defecto. Puede tener entre 18 y 80 pines, dependiendo del uso que se le quiera dar. Hasta 64 kilobytes para programas y 2 megabytes para almacenamiento ROM. También tenemos una frecuencia máxima de reloj de 40 MHz, una pila de 32 niveles y periféricos de comunicación avanzados. Bueno, en este caso hicimos el diagrama de bloques, el diagrama de pines de este microcontrolador en su versión de 40 pines, 20 por cada lado. Y pues bueno, aquí tenemos una organización de memoria en la que en este microcontrolador la memoria de programa pues contiene una memoria flash interna de 32 megabytes, kilobytes, perdón. Almacena instrucciones constantes y algunos datos. Puede ser escrita y leída mediante un programador externo. También tenemos una memoria RAM de datos, que es, como lo dice el nombre, almacena los datos del programa. También una memoria EEPROM de datos, que esta almacena datos que deben conservarse a la larga, y puede ser escrita y leída en tiempo de ejecución a través de sus registros. Tenemos una pila de bloque de 31 palabras y de 21 bits. Tenemos memoria de configuración. Y bueno, esta memoria se trata de un bloque de memoria situado a partir de la posición 30000H dentro de la memoria del programa. Y en esta memoria, pues la configuración incluye bits de configuración contenidos en 12 bytes, registros de identificación, y es todo. También pues mencionar que este microcontrolador está basado en una arquitectura Harvard. Como ya hemos visto anteriormente, esta arquitectura nos dispone de buses diferentes para el acceso a memoria del programa y a la memoria de datos. En la disposición de este microcontrolador tenemos un bus de memoria de programa de 21 líneas de dirección
16 y 8 líneas de datos, de las cuales 16 son para instrucciones y 8 son para datos. Tenemos el bus de la memoria de datos, que son 12 líneas de dirección y 8 líneas de datos. Y pues bueno, ya sabemos las conveniencias que tiene la arquitectura Harvard, la cual nos permite acceder en simultáneo a la memoria de programa y a la memoria de datos. Esto hace que los procesos sean más rápidos y pues podemos ejecutar una instrucción mientras se lee de la memoria de programa la siguiente instrucción, facilitando el flujo. Y pues no, esto es en términos generales los microcontroladores que se investigaron. Y sería todo por esta pregunta. Mm. Luego tenemos la siguiente pregunta, que es sobre cuáles son las diferencias de los microprocesadores y los microcontroladores. Bueno, pues básicamente tenemos el concepto ya mencionado anteriormente, desde una perspectiva de otra persona, por así decirlo, de alguien que no conozca dichos componentes, pues hasta su nombre lo dice, pues micro podemos encontrarlo como que es algo como un pequeño componente con pequeños más componentes, por así decirlo. Y luego tenemos en este caso el procesador, pues el procesador este, es como un proceso, por así decirlo, como de números, datos, y luego los controladores, que los controladores pues se trata de pues mantener, por así decirlo, un control a partir de ciertas entradas o ya sean salidas. Luego tenemos simplificando un poquito estas definiciones, pues entonces de una parte más técnica, este, tenemos que los microprocesadores pues son todo el cerebro de la computadora, por así decirlo. Y luego los microcontroladores, pues estos son los de entrada y salida, algunos periféricos, la memoria, todo lo que tenga que ver con los microprocesador, lleva un control. Luego podemos encontrar una manera sencilla de diferenciar estos microprocesadores y microcontroladores. Una de ellas es visual. Si nosotros tenemos la oportunidad pues, de observar dicho microprocesador y microcontrolador, siendo unos componentes muy pequeños, pues fácilmente se puede ver por sus pines. Algunos microcontroladores pues son mencionados anteriormente que pueden ser de 16 hasta 32 pines o dependiendo ya requerimientos de los componentes de la computadora. Luego tenemos el microprocesador. Pues esto lo podemos distinguir, ya sea nosotros viendo un procesador, en nuestra carrera pues hemos visto diferentes, ya que necesitamos en nuestra computadora ciertos microprocesadores para hacer óptimo nuestra función en nuestras computadoras. ¿Qué más podemos obtener? Bueno, pues algunas diferencias entre estos también son las complejidades. Por ejemplo, en el microprocesador pues requiere de más capacidad y, y, y más requerimiento de procesamiento, ya que funciona pues a partir de gráficos ya sean más de renderizados, etcétera. En el microcontrolador pues son más tareas simples, pueden ser como de oficios, no tan especificaciones en requerimientos de alta gama, por así decirlo, sino más como de oficina, por ejemplo, un trabajador de casual que solamente requiere Word, Excel, etcétera, pues estos requerimientos solamente se adaptan a sus necesidades y pues este microcontrolador está más enfocado a eso. Por otro lado, podemos encontrar el costo. El microprocesador, al tener más funciones y dichos procesamientos, pues tenemos que llegan a consumir más energía, por lo cual pues afecta al mes y también tiene un desgaste más porque puede llegarse a calentar. Y con ese sobrecalentamiento, pues lo que vamos a necesitar más adelante es sobreinvertir en dichos componentes. A diferencia del microcontrolador, que como es más a tareas específicas, pues necesita menos inversión, por así decirlo, ya que no se sobrecalienta mucho por las dichas actividades. Eso sí está un poco más limitado. Eh, por otro lado, pues tenemos que este microprocesador, pues
es más enfocado a computadoras que ya estén, por ejemplo, de escritorio, mientras que el microcontrolador son más como portátiles tipo laptops o cualquier dispositivo que requiera de tareas simples y no sea de tanta alta gama. Bueno, pues esto nos va a servir, por ejemplo, en el microprocesador, pues para servidores, en sistemas de alto nivel, entre datos gráficos y cálculos científicos de alto requerimiento de datos. Y luego tenemos en el microcontrolador algunos controladores industriales, tenemos algunos dispositivos electrodomésticos, automóviles, juguetes electrónicos, todo lo que requiera, pues no tanto complejo de datos. Y ya para terminar, pues algún dato interesante enfocado en esta carrera es que el microprocesador, su principal desarrollo fue en lenguajes como C, C++, Java, y en el microcontrolador, pues este fue en ensamblador, igual el lenguaje C, una similitud que tiene para una programación eficiente. Por último, pues ya los tiempos de respuesta, el microprocesador, pues este cuenta al tener más procesos, por así decirlo, más núcleos, pues lo que hace es llegar a tener un cierto más de capacidad para procesar estos datos, pero por lo ende nos puede llegar a tardar más, a diferencia del microcontrolador, porque ya sea una actividad compleja, puede llegar a que tarde un poquito más en buscar dichos datos. Un claro ejemplo está cuando nosotros buscamos en el disco duro de la computadora algo en específico, tarda mucho más, que a diferencia de buscarlo en una carpeta donde está específicamente, ahí es donde se encuentra pues dicho componente, entonces dicha carpeta, y esto lo que hace es encontrarla más rápido. Y pues el microcontrolador pues básicamente es como tiene tareas más simples, pues lo que hace es dar los tiempos de respuesta más rápidos porque son cruciales, ya sea en nuestro Word cuando queremos abrir un archivo y nos queda poco tiempo. Y pues esto sería un poco de esta pregunta. Bueno, yo voy a platicar un poquito sobre las ilustraciones que me tocaron hacer, que son las ilustraciones tanto como de un microprocesador como la de un microcontrolador. En cuestión del microprocesador, pues es más o menos esta, en la cual dibujé tanto como la parte interna como la parte externa. En la parte interna, pues podemos ver los pines, su unidad de prueba de protección, que es esta de aquí. También podemos ver la unidad de codificación, que es esta de aquí. Los registros, que son los naranjitas. La unidad de preolocalización, que es esta. La unidad de segmentación, que es esta. Y la unidad de control, el circuito de comunicación interno. Y también podemos ver lo que es su parte externa, que es el CPU-D, el pegamento, que es esto que se ve alrededor, su PCB, su pegamento de este lado, su pasta, que es lo que hace que los dos se complementen, y la pasta es térmica y el IHS. Este básicamente es cómo se ve un microprocesador, tanto de adentro como de afuera. Y también pude hacer lo que es el microcontrolador, que se ve más o menos algo así, el cual también pues contiene pues lo que es su memoria RAM, su memoria ROM, su CPU, los periféricos de entrada y salida, y en algunas ocasiones contienen convertidores ADC y de AC. Y así es como se ve más o menos internamente, y así es como se ve más o menos externamente. Y después nos hablaban sobre algunas preguntas, que es pues este, de estos dos, que quién ganará, el microcontrolador o el microprocesador.
Bueno, como ya habían mencionado, pues el microprocesador es como mm, como el cerebro principal. Y el microcontrolador, pues básicamente es algo como más, pues que controla algo específicamente. Entonces, en cuestión de potencia y procesamiento, bueno, los microprocesadores tienen una ventaja en términos de potencia y procesamiento, ya que ellos pueden ejecutar programas más complejos y más complicados y tienen más capacidad para ejecutar. Y estos por ende pueden hacer tareas más complejas. En cambio, el microcontrolador, pues su potencia es mucho menor, ya que solamente pueden hacer tareas muy específicas. Se usan cuando son sistemas embebidos, que los sistemas embebidos son los que son diseñados para realizar funciones específicas dentro de un sistema grande. Entonces, también estos dispositivos que requieren pues ese control de tiempo real. Como ya habían mencionado, algunos ejemplos podrían ser también un marcapasos, los electrodomésticos, esos utilizan más o menos los microcontroladores. También ahora en cuestión de integración y eficiencia, en cuestión en los microprocesadores, debido a su arquitectura y funciones más complejas, estos microprocesadores suelen utilizar componentes externos. Entonces eso aumenta la complejidad en su diseño y en el consumo de energía. En cambio, los microprocesadores en su diseño es mucho más sencillo, ya que integra solamente en un chip el CPU, la memoria, las dos memorias, los periféricos de entrada y salida y pues a veces los convertidores. Y bueno, y estos ofrecen una solución más compacta y eficiente. Y en términos de consumo de energía, pues se pueden usar para dispositivos portátiles porque duran más la energía. Bueno, en cuestión aplicaciones específicas, pues ya sabemos que aquí pues ganaría más el microcontrolador, que pues ese es como que más su fuerte, el hacer pues sistemas embebidos, y pues el microcontrolador pues es más general. Y bueno, tomando en cuenta estas dos características, pues dependiendo si tú lo quieres para, pues literal, para algo más general, pues utilizarías pues un microprocesador, pero si lo quieres para algo muy específico, entonces sería el microcontrolador, que también pues te convendría en sí, si quieres algo más específico, pues en costos, pues también el microcontrolador. Entonces, pues aquí más o menos sería que pues es dependiendo del contexto en que tú los quieras usar, más que nada. Bueno, también viene la pregunta de cuál es el más caro o más económico. Bueno, como ya había mencionado, como el microcontrolador es más complejo porque utiliza componentes externos, entonces esos componentes pues pueden ser más caros. También como aumenta pues su complejidad de que estos son usados para hacer tareas más complejas y más pesadas en su capacidad, entonces pues se requiere de muchos más componentes, por ende pues es muchísimo más caro. Y pues en cuestión del microcontrolador, pues es más barato porque pues este usa nada más el CPU, las memorias y los periféricos. Y como tiene menos procesamiento, pues o sea, usa menos componentes, entonces por ende es muchísimo más barato. Y esto, bueno, sería todas las preguntas. A continuación las continuará mi compañero Marcos.
Bueno, como ya mencionó Sofía, algunas características del versus entre el microcontrolador y microprocesador. Pues bueno, una de las preguntas que se nos plantean es ¿por qué existen estas dos versiones? Pues bueno, retomando un poco acerca de los microprocesadores, pues estos dispositivos son más versátiles y potentes. Están diseñados para ejecutar una variedad más grande de aplicaciones, como ya mencionaba Sofía. Y bueno, están incluidos en computadoras personales, servidores y dispositivos móviles, básicamente en, en dispositivos que requieren que necesitan un procesamiento más avanzado. Estos dispositivos también están optimizados para el rendimiento y la flexibilidad, como también mencionó Sophie, y pues contienen capacidades de procesamiento y almacenamiento de datos significativas comparándolo con los microcontroladores. Y pues bueno, los microcontroladores están diseñados para aplicaciones específicas que requieren un control preciso y en tiempo real. Como ya mencionaba Sofía, los sistemas embedidos en electrodomésticos, automóviles y dispositivos médicos, como ya se ha ido mencionando. Los microcontroladores incluyen en un solo chip un procesador, memoria y puertos de entrada-salida y otros periféricos necesarios para realizar las tareas específicas de control, lo que los hace más eficientes en términos de costo y tamaño y consumo de energía para aplicaciones especializadas. Y pues bueno, ¿por qué existen estos dos? Básicamente porque hay ciertos procesos dentro de algunos dispositivos, como ya mencionaba, automóviles y dispositivos médicos, en los cuales se desperdiciaría la capacidad de procesamiento que tiene un microprocesador. Es por eso que existen estos microcontroladores, porque procesan una cantidad de datos pequeña en relación con los microprocesadores y son menos costosos, gastan menos energía que los microprocesadores y los podemos tener en placas pequeñas dentro por ejemplo, electrodomésticos o, por ejemplo, las computadoras dentro de un automóvil. Y se encargan de realizar tareas muy específicas y se pueden programar o reprogramar para realizar estas mismas tareas, dependiendo del fabricante. Y pues bueno, la siguiente pregunta que se nos plantea es, ¿una computadora puede operar con un microcontrolador? Pues sí, una computadora puede operar con un microcontrolador de varias maneras, depende de la configuración y el propósito específico. Pero pues tenemos algunas formas comunes en las que una computadora puede ser operada por un microcontrolador, ya sea con una conexión directa, que la computadora se conecta al microcontrolador a través de un puerto de comunicación como los USB o los UART, incluso los SPI, y pues permite una transferencia de datos entre ambos. Que la programación del microcontrolador lo permita. Por ejemplo, la computadora puede programar al microcontrolador cargando un firmware o un software, dependiendo de lo que se ocupe, a su memoria. Y esto pues se puede hacer a través de los puertos que ya mencioné. Control y el monitoreo, que la computadora pueda enviar comandos de microcontrolador, o sistemas controlados por el microcontrolador, o por una interfaz de usuario, que la computadora pueda proporcionar su interfaz gráfica para interactuar con el microcontrolador y su aplicación. Esto puede incluir configuración, ajuste de parámetros, etcétera. Y pues sí, una computadora puede trabajar con un microcontrolador, pero cabe destacar que no va a suplir a un microprocesador. Simplemente sería al igual como lo hemos estado mencionando, que el microcontrolador es un sistema embedido. No va a suplantar a nuestro microprocesador, porque no tendría caso. Y esto es todo de parte de las preguntas.
Bueno, ya para finalizar, pues tenemos la última pregunta que es acerca de cómo se trabaja de forma operativa con un microcontrolador y qué se hace típicamente con este tipo de dispositivo electrónico. Bueno, pues básicamente un microcontrolador pues lo que hace en una computadora es tener el CPU, tener la memoria RAM, la memoria ROM, los periféricos, este, y pues luego tenemos unos pasos que son los requerimientos, ya sea nuestra computadora, pues dependiendo de qué es lo que necesitemos, por ejemplo, en esta carrera, en las materias, pues los requerimientos de procesamiento, capacidad de la memoria, el número de tipo de periféricos, consumo de energía, y pues ya dependiendo después, pues incluye externos como fuente de alimentación, conexiones y algunos elementos de protección y filtrado como resistencias capacitores. Finalmente, pues ya tenemos la automatización y control industrial, por ejemplo, los controladores de proceso, los sistemas de adquisición de datos, controles de motor y electrodomésticos. Algunos son como en las lavadoras, microondas y refrigeradores inteligentes. Ya en la actualidad pues se encuentran en todos lados que tenga un sistema operativo o una pantalla. Algunos termostatos programables. Y eso sería todo de esta pregunta, un poco corta, pero ya es con base a las demás preguntas. Y bueno, ya con eso estaríamos concluyendo este video de la actividad número 8 y sería todo de nuestra parte.